Muito bem, Muy bien, nós vamos falar sobre vamos a hablar sobre pós-modernismo. Quem postmodernismo. aqui ¿Quién já ouviu aquí falar sobre isso? ya oyó hablar sobre eso? Ah, que ótimo. Ah, qué Quem bueno. nunca ouviu falar? ¿Quién nunca oyó hablar? Então vai ser tranquilo. Bueno, va a estar bien entonces. Quando Deus criou o homem, Cuando Dios creó al hombre, onde o homem foi colocado? ¿dónde fue colocado el hombre? Num jardim chamado En Éden. un jardín llamado Edén. Sabe o que significa a palavra Éden? ¿Saben qué significa la palabra Edén? Prazer. Placer. Deus Dios colocou colocó o al homem hombre no prazer. en el placer. Ali, o Allí, homem tinha todas as el suas hombre tenía necessidades todas sus satisfeitas. Ele necesidades não precisava de satisfechas. mais nada. Ele tinha a No presença de necesitaba de Deus, nada más. ele tinha Tenía la tudo que presencia ele de Dios, precisava tenía para todo lo que viver. necesitaba para vivir. Mas o homem pecou, Pero el hombre caiu, pecó, cayó, foi expulso do prazer. fue expulsado del Como placer. disse o Davi, ele passou Y a como ter dijo o suor do David, rosto para ganhar o tuvo pão, que teve que trabajar satisfazer as para próprias traer su pan, necessidades. para satisfacer sus propias E necesidades. com isso, Y con eso, ele começou él comenzó fazer muitas a coisas hacer muchas cosas para continuar a viver. Ele precisava de para segurança, continuar ele precisava viviendo. Él de necesitaba alimento, de ele precisava seguridad, de de morada, alimento, ele de un precisava lugar de donde vivir. alegria. Necesitaba de alegría. Então, Entonces, ele passou él a pasó construir uma cultura a sem construir Deus, una cultura sin Dios, porque ele tinha perdido a porque él presença de había Deus. perdido la presencia de Isso, Dios. então, Y eso deu entonces origem ao dio mundo. el origen al mundo. Então, o mundo Entonces el mundo sistema es un sistema O mundo é sistema El mundo es un sistema llamado cosmos que foi feito que fue hecho para substituir Deus para sustituir a Dios, em suprir as necessidades do homem. en suplir O que o en mundo diz las necesidades del você hombre. não precisa de Deus. Porque el mundo dice, tú no Você necesitas quer de Dios. segurança? ¿Quieres Eu dou segurança seguridad? para você. Yo te doy seguridad. Você quer sustento? ¿Quieres Eu te dou sustento? sustento. Te doy sustento. Você quer alegria? ¿Quieres alegría? Deixa comigo, eu te dou alegria. Déjamela a mí, yo te la doy. Então todas as necessidades Entonces que o todas homem las necesidades que el hombre tinha, e que tenía Deus podia y que suprir, Dios podía o suplir, mundo el mundo construiu sistema. construyó un sistema. Satanás construiu sistema. Satanás construyó un sistema para sustituir a Dios. Então, esse Entonces, é o ese es el cosmos. Outra palavra que existe Otra palabra que existe aion, es que significa aion, curso, mundo ou século. Então, que em significa Efésios 2:2, curso, nós mundo o temos, siglo. "Andastes segundo o curso deste mundo". Entonces, tenemos Gálatas versículos fala, en "Para Gálatas nos que dice, desarraigar para deste mundo desarraigarlos de este mundo perverso". perverso. Romanos diz, Y Romanos "Não dice, vos conformeis no, com este século". no os Essas conforméis três con este palavras no siglo. original é Estas palabras en aion, el original son aion, o curso do el mundo, curso que del é mundo, tempo que es un tiempo, un periodo dentro dentro de la historia tem certas características que tiene ciertas características e é considerado então y es considerado segmento. entonces un seguimiento del mundo. Então, esses segmentos na história toda, Entonces estos seguimientos en toda la historia tuvieron então nombres. você tinha Entonces a tenían pré-história, la prehistoria, a história antiga, la historia depois antigua, veio a Idade después vino Média, la Edad e assim la por diante. Media y así en adelante. E os estudiosos Y hoje los afirmam que estudiosos nós afirman que hoy estamos num período en un periodo em que en el que o pensamento é el chamado pensamiento de pós-modernista. es llamado Então, para postmodernista. entender o que Entonces, para entender lo que es, necesitamos entender lo que es el modernismo. Vamos dar uma olhada aqui Vamos a mirar un poco aquí entre a diferença entre pré-modernismo e modernismo. la diferencia entre premodernismo y postmodernismo. Era Premodernismo a era medieval. era la era medieval. Naquela época, En aquella época, o
o que acontecia Lo que é que as sucedía pessoas era que las acreditavam no personas que era sobrenatural. creían en aquello que era sobrenatural Havia muito misticismo y había mucho ou fé. misticismo o fe. Eles tinham bastante influência do Ellos catolicismo. tenían bastante influencia del Então, catolicismo. toda a sociedade ocidental Entonces toda la sociedad conhecia occidental a conocía questão la do cuestión pecado original del pecado e original se sujeitar à y vontade de Deus. sujetarse a la E voluntad de também Dios. Y también eles eram ellos altruístas, ou eran seja, pensavam altruistas, nos pensaban outros, não tanto em en si los mesmos. otros, no tanto en sí E o modo mismos. de governo Y era el o modo feudalismo. de Vocês viram gobierno isso na era el história? feudalismo. Espero. Eso dieron en historia, A creo. partir do século XVIII veio A o partir iluminismo. del Então, em siglo vez do XVIII sobrenatural, vino el eles falavam, modernismo. não, Entonces, sobre lo não vamos moderna, dar tanta ênfase no que é sobrenatural. ellos no Vamos dan tanto dar énfasis ênfase en no lo que que é es natural. sobrenatural. E, Ellos le dan em énfasis a lo que vez es de natural. misticismo ou Y en fé, vez de não, misticismo o vamos fe, ser mais ellos van a ser objetivos. más objetivos. Vamos usar a nossa razão. Vamos a usar Não a nuestra fé, razón, no la a fe. razão. Vamos Razón. raciocinar. Vamos a Vamos pensar. raciocinar, vamos a pensar. Em vez Después do pecado del e da pecado sujeição y à de la vontade de Deus, não. Vamos voluntad de construir Dios, o vamos nosso a construir conhecimento. nuestro Nós propio precisamos conocimiento. desenvolver o conhecimento Vamos a humano. desenvolver Foi el nessa conocimiento época, humano. então, que Fue en muitas esa descobertas foram época feitas. entonces en que muchos Além disso, em vez de pensar nos outros, descubrimientos fueron hechos. En vez de vamos pensar en em los nós otros, mesmos, no pensaron indivíduo, en o nosotros direito dos mismos, el indivíduos, individuo, não só en sus o derechos, direito no dos solo outros, mas o del meu direito. derecho del Eu tenho de los direito. otros, sino del E individuo. também Yo tengo derecho a surgiu o eso. capitalismo, Y también surgió que el veio capitalismo, provavelmente dos judeus, tá certo, Laura? que vino probablemente de los judíos. Muito bem. Muy bien. A visão do iluminismo era o seguinte: La visión del iluminismo es a partir así. da razão, A partir de la razón você tem tienen o individualismo el individualismo e a ciência. y la ciencia. O individualismo, El você tem o individualismo liberalismo, tiene el liberdade, liberalismo, la libertad, e y, tem o capitalismo. y tiene el capitalismo. Na ciência, En la a ciencia engenharia começou tiene la a ingeniería se donde tornar comenzó a volverse desenvolvida, desenvuelta, e também y también a medicina. la medicina. O liberalismo deu El origem liberalismo à dio liberdade, origen a la libertad o capitalismo, y el capitalismo riqueza. a la riqueza. A engenharia La ingeniería gerou muitos bens materiais, generó bienes materiales y la medicina generó saúde salud e bem-estar. y bienestar. E essas coisas todas, então, Y todas esas cosas geraram entonces progresso, conforto e felicidade. terminaron en progreso, Y ahí nos confort y felicidad. Nós ¿Y nascemos qué numa hicimos? era Nosotros de nacimos en progresso una época de progreso, de confort e a busca pela felicidade. y búsqueda de Então, felicidad. tudo que Entonces, o mundo todo lo que quer, el mundo a partir quiere da razão, a partir de é la razón melhorar a ciência, es mejorar la as coisas, ciencia, mejorar las para que nós cosas, tenhamos para que tengamos liberdade, libertad, riqueza, riqueza, bens materiais, bienes materiales, saúde e bem-estar, salud y assim bienestar. tenhamos progresso, Y así tendremos y progreso, felicidad. confort y felicidad. Quem precisa de Deus? ¿Quién necesita de Dios? Se nós temos tudo isso, Si tenemos todo eso, para que buscar a Deus? ¿para qué buscar a Dios? E isso tudo Todo partir eso da razão, a partir de la a partir razón, do pensamento humano, a partir del do pensamiento raciocínio, humano, del raciocinio, da lógica. de la lógica. Então não é preciso dar Entonces, muita atenção a Deus. O no ser es humano pode necesario fazer dar muitas coisas. tanta Nós atención a podemos Dios. chegar até a Lua. Podemos hacer muchas cosas, podemos llegar hasta la E luna. fizemos isso. E hicimos Ó, eso. Existe um autor, Bueno, existe un o- autor o chamado Abraham Maslow, llamado Abraham inventou Maslow, uma que inventó graduação das una necessidades graduación de humanas, las desde as necesidades inferiores, humanas, desde las que são as inferiores, fisiológicas, que son las até as fisiológicas, mais hasta las más como elevadas, autorrealização. como E ele construiu autorrealización. uma pirâmide, Y construyó una pirámide várias necessidades. de varias necesidades. Necesidades físicas básicas, protección del cuerpo, del empleo, de los recursos, de la moral, familia, salud, propriedade, propiedad,
Después, una vez que tienen todo eso, van a querer otras cosas como amistad, familia, intimidad sexual, autoestima, autoconfianza, conquista, respeto a los otros. Y encima tienen otras cosas. Moral, creatividad e outras coisas que eu não consigo y ler otras desse cosas que no ângulo. puedo leer desde este ángulo. É isso aí, vocês estão vendo. Es eso, ustedes ven. Então, uma vez Entonces, que você una vez conseguiu as que coisas consiguen las básicas, cosas você básicas, pode ir pueden para o andar de cima. ir hacia el Eu não siguiente tinha paso. nem onde morar. Yo no tenía não ni tinha dónde roupa para vivir, no vestir, tenía não ropa tinha para comida para vestir, comer. no tenía comida para Agora que eu comer. tenho tudo Ahora isso, que tengo todo eu já eso, consegui que ya certas conseguí coisas, ciertas então eu já posso cosas, pensar em coisas entonces ya mais puedo pensar en elevadas, cosas más como elevadas, proteção como do protección corpo, del do cuerpo, emprego, del empleo, recursos, recursos moral, morales, saúde e tudo salud mais. y todo más. Agora que eu já consegui Ahora isso, que conseguí então todo eu eso, posso entonces puedo pensar em outras coisas. pensar en otras Uma vez que as cosas. necessidades Una vez que las básicas necesidades são básicas son construídas, construidas, eu começo a pensar em comienzo a outras pensar coisas. en otras cosas. E isso Y eso, dá margem una margen para outras coisas como para otras cosas como infelicidade, infelicidad, frustración, depresión, insatisfacción, desânimo. desánimo. Por quê? ¿Por qué? Antes, Antes, a minha luta era para ter mi comida. lucha era para tener comida. Agora que eu tenho comida, Ahora que tengo comida, tengo casa, tenho tudo isso. todo que eso eu consegui com a minha mão, que conseguí con mi com o mano, meu trabalho. con mi trabajo. Então, eu começo a Entonces ter comienzo a necessidades mais tener abstratas. necesidades más visitar abstractas. países Si ven en terceiro países del tercer mundo, Então, não se falam mais países do terceiro mundo, No se mas llama países más pobres. países del tercer mundo, Eles sino não estão países preocupados pobres, em ter ellos no están tan Eles estão preocupados preocupados en em ter tener comida autosatisfacción. Ellos están preocupados por Las tener necesidades comida para deles comer. são Las necesidades de ellos son básicas. Nós que vivemos na Nosotros sociedade que vivimos en ocidental, la sociedad hoje occidental, temos es que preocupação com hoy isso. tenemos Eu não preocupación sou feliz. con eso. Ay, no soy Eu não feliz. estou muito realizado. No estoy muy realizado. Eu estou com depressão. Ay, tengo depresión. isso, com Tengo aquilo. esto, Por quê? aquello. Porque a ¿Por qué? geladeira Porque tem comida, nuestra eu heladera estou tiene vestido, comida, estoy eu vestido, tenho iPod, tengo eu un tenho iPod, smartphone. un smartphone. Então, quanto mais Entonces, cuanto más eu tengo, mais insatisfeito eu más fico. insatisfecho Por quê? estoy. ¿Por qué? Porque lá em Adão, Porque desde Adán perdí el placer. vocês conseguem entender isso? ¿Pueden entender eso? Adán Estava no prazer, estaba en el placer, mas ele foi expulso do pero él prazer. fue expulsado Então, del não placer. importa o que ele Entonces no faça, importa lo que él ele haga, nunca él nunca va ficar a satisfeito. estar satisfecho. Nunca. Nunca. A seguir, então vamos, já que a gente comparou o pré-modernismo com o modernismo, vamos ver. Ya que comparamos el a comparação premodernismo entre con o modernismo, e o vamos a pós-modernismo. comparar Que el agora, modernismo con el no final do postmodernismo, século XX, que ahora no en el começo do final século XXI. Então, del se siglo antes XX y era o XXI. naturalismo, agora Entonces é el o naturalismo antirrealismo. es Não vou el entrar nesses antirrealismo. detalhes No voy a porque entrar vale en muito a pena, detalles mas porque no vale mucha pena. Depois você tem, Pero después tienen em vez do naturalismo, o antirrealismo. tienen antinaturalismo, Depois, em vez de objetismo, en vez de objetivismo, objetivismo, você es- tem subjetivismo tienen social. subjetivismo Em vez de social. construir En vez de construir o conhecimento, você el conocimiento, constrói a sociedade. construyes Em la vez do sociedad. individualismo, você Y en tem vez del individualismo tienes el igualitarismo, colectivismo e e outros individualismo, varios que não vêm ao caso. igualitarismo Por que y que o otras cosas homem que no passou a vienen se al caso. preocupar ¿Por com todas essas qué coisas abstratas? el hombre se comenzó a preocupar en las agora cosas abstractas? as Porque ahora las necessidades necesidades concretas concretas ya Então, a insatisfação yo lo agora não é lograron. por comida, Entonces não la é por satisfacción no es por comida, roupa, no es por essas ropa, coisas. no es por esas É por cosas, necessidades es mais por abstratas. necesidades Ele continua abstractas. infeliz, mas Continúa continua siendo buscando as infeliz, coisas. pero continúa buscando esas Entonces, cosas. Qual é a Entonces, característica ¿cuál es la do característica pós-modernismo? É del que não há postmodernismo? maneira correta de En realidad ler no hay ou de manera entender a de natureza ou um texto. Toda vez que você lê um entender, texto, de você leer pode interpretar la de naturaleza de un qualquer jeito, texto. entendeu? Una De vez que qualquer lo jeito. lees, Não puedes tem mais a interpretar de maneira la forma correta. que Todas as quieras. interpretações são válidas. Todas las interpretaciones son válidas, no hay ninguna correcta.
Y los valores y éticas socialmente subjetivos. son socialmente subjetivos. Culturalmente, el valor de ningún grupo es superior al otro. Entonces, ahora lo que vale no es una palabra final. Antes era una palabra de la Biblia, la palabra de la iglesia. Después vino la razón, la ciencia, la cultura. Ahora no es nada de eso. Lo que vale ahora, lo que un grupo entiende. Y no tiene un grupo mejor que el otro. Tú eres un grupo y yo tengo mi grupo. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Tu grupo está 100% correcto, aunque sea contrario al mío. Pero yo también estoy 100% correcto. Tienes el derecho de pensar de la forma que quieres y yo también. Y ninguno de los dos está mal. Entonces, si hago un grupo de vándalos y pensar que el vandalismo está cierto, tengo derecho a hacerlo. Y si creas un grupo de asesinos, no hay problema. También estás correcto. Tenés derecho de pensar de la forma que piensas y hacer lo que quieres, porque la razón no tiene más importancia. Todo lo que antes usaba para construir esta sociedad, ahora yo quiero destruir para dar lugar al individuo, a un grupo. De ahí vino el derecho de la minoría. Necesito ser más sensible a lo que los otros piensan, a lo que quieren y sus estilos de vida. Eso parece bastante lógico. Necesitas pensar y dar valor a la minoría, a lo que los otros piensan. Y de allí surgió lo que es políticamente correcto. ¿Qué es? Es una supuesta política que consiste en... La política consiste en tornar el lenguaje neutro de discriminación en que pueda ser ofensiva para personas o grupos sociales como algo racista o sexista. Entonces, por causa de los demás, necesito tomar cuidado con lo que digo. Eso parece bastante lógico, ¿no es así? Sí, es lógico. Pero eso se volvió entonces una dictadura que dice así: tú no puedes hablar de mí, pero yo puedo hablar de ti. No puedes juzgar lo que pienso, pero yo puedo juzgar lo que piensas. Entonces, comenzó a surgir algo que se llama microagresión. Hacer ciertas preguntas comenzaron a ser prohibidas, como algo preferencia sexual, palabras discriminatorias, preconceptuosas, racistas y hostiles. Y las personas comenzaron a quedarse ofendidas con cualquier cosa que digas. Y la idea es lo siguiente: si dices algo que me ofende, estoy cierta, tú estás errado. Cualquier cosa que digas que sea contrario a lo que pienso, prueba que estoy cierta. Cierto. Lo que sucede es que no podemos más ni emitir nuestra opinión, porque si digo lo que pienso y ofenda a alguien, porque quien es ofendido está cierto. Ese es el pensamiento postmodernista. Y mi derecho termina donde comienza la ofensa del otro. Puedo hacer cualquier cosa en tanto no ofende a nadie. Entonces, si yo predico el evangelio y eso ofende a alguien, eso es crimen, tanto que en algunos lugares es
prohibido predicar el Evangelio. Y eso es un pensamiento postmodernista, una actitud postmodernista. La diferencia de opiniones son enfrentadas no como argumentación o beneficio de duda y de expectativa de que la razón permanezca, sino como disposición de recuperar la fuerza. Entonces, podemos tener opiniones diferentes de un asunto. En vez de considerar de que tal vez esté errado y que está cierto, entonces vamos a conversar para ver, no, yo estoy cierto, siempre. Y si estás errado, estoy dispuesto a pelear y mostrarte. Y si no concuerdas, estoy dispuesto a mostrarte que estoy cierto y que tú estás errado. Y en vez de usar mis energías creativas, vean bien eso, en vez de usar mis energías creativas para mudar lo que soy y adaptarme a la sociedad, uso para mudar a la sociedad, para aceptarme como yo soy. Esa frase fue dicha por un activista gay. Él no está dispuesto a mudar lo que es correcto, el estilo de vida de él, pero está dispuesto a cambiar toda la sociedad para que la sociedad lo acepte tal cual es. Ese tipo de pensamiento es una de las características del postmodernismo. Es más fácil cambiar la sociedad, la comunidad, que cambiar la identidad del individuo. Causa menos daño. En vez de yo ejercer dominio propio, no, ustedes traten de cambiar la manera que piensan y acéptenme como soy. ¿Por qué? Porque no existe interpretación clara de ninguna verdad. No existe más la razón. Todos están ciertos. Todos pueden decir y pensar lo que quieren. Entonces esas cosas han generado eso, lo que Mariana habló del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Y adonismo es la búsqueda del placer, es decir, la búsqueda del Edén. ¿Qué es lo que el hombre está buscando? El Edén, lo que él perdió en Adán. Pero ¿cuál es la manera de obtener aquello que nosotros perdimos en Adán? ¿Es la manera de cómo el mundo está haciendo? No. La única manera es el Señor. Es el camino para volver al Edén, para tener placer, para tener acceso al árbol de la vida. Entonces, todas las cosas que el hombre piensa es tener placer a cualquier costo, sin importar cuál sea. Entonces, lo que ellos hablan es de desconstruir el pensamiento, desconstruir la sociedad, desconstruir la manera como las personas piensan para obtener placer. No hay sentido de hablar de Dios contra la razón, verdad, conocimiento. Eso fue uno de los pensamientos modernistas en el siglo XX. Era uno de los mayores defensores y dijo así: ni voy a pelear con ustedes para ver quién tiene la razón, porque todos tenemos razón. Entonces no vale la pena ni siquiera pelear. La verdad existe, entonces no voy a pelear para saber cuál es la verdad. El Señor dice así: yo soy la verdad, pero para ellos no existe la verdad. Y él dice, y después dice que la razón es el lenguaje definitivo de la locura. Entonces el postmodernismo no busca encontrar el fundamento y las condiciones de la verdad, sino ejercer el poder para obtener mudanza social. Es eso lo que ellos buscan, mudar la sociedad.
Y es allí donde hay una incoherencia, porque antes ellos defendían algo y ellos pasaron a defender otra. De la misma manera que ellos defendían que la razón debería prevalecer sobre la fe, ahora ellos pelean para decir que la razón no vale nada. La verdad no tiene fundamentos. Lo importante es la búsqueda del placer. Entonces, lo que ellos dicen, ¿por qué los principales pensadores postmodernistas son de izquierda, en algunos izquierda y en algunos casos de extrema izquierda? Porque ese argumento preeminente de izquierda, aún y tradicionalmente, ciencia, justicia para todos, ahora propaga términos contrarios a la razón, contrarios a la ciencia, temas de que en el amor y en la guerra vale todo, y temas de cinismo. Nuevo milenio, nueva cultura. Según los postmodernistas, la sociedad del siglo XXI debe librarse. Eso es importante que sepamos. La sociedad del siglo XXI debe librarse de la cultura judaico-cristiana, es decir, la Biblia. En esta sociedad que vivimos hoy no pueden no puede haber Biblia, no hay lugar para la Biblia. Es algo atrasado, fuera de época, lleno de racismo, llena de odio. Y eso necesita ser eliminado del medio de la humanidad. Y tiene que haber su tolerancia, solo que tolerancia para ellos es aceptación, no solamente tolerar, sino aceptar y hasta promover. Ustedes tienen que tolerar algo indeseable, pero para ello tolerancia es aceptar. Si tengo dolor de cabeza, puedo tolerar este dolor de cabeza, pero no acepto ese dolor de cabeza. Entonces tomo remedios para que se vayan. Cuando ellos hablan de tolerancia, ellos no están hablando de tolerar, y sí de aceptar. Y tuvo una redefinición del amor. Amor es la ausencia de conflicto y de confrontación. Y todas las formas de amor son válidas. Entonces eso es lo que Pablo nos dijo en 2 de Timoteo 3. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, implacables, calumniadores, sin dominio propio, sin dominio de sí, crueles, enemigos del bien, traidores, atrevidos, enojados, más amigos de los placeres que amigos de Dios, teniendo forma de piedad, rogándole entre tanto. A estos evita. Pablo escribió esto hace casi 2000 años. Pero lo hizo muy bien, describió bien la sociedad en la que vivimos. Ayer a la tarde vimos la palestra, en la charla sobre los universitarios, hablamos sobre algo que me impresionó bastante. Que todo filósofo solo tiene conocimiento de lo que sucedió antes, hasta ahora. De aquí en adelante ellos no saben nada. Pero nosotros que conocemos la palabra, hermanos, sabemos lo que vendrá. Y nosotros necesitamos aferrarnos a eso. Tenemos que valorizarnos por eso. No se desprecien. Ustedes que están en la facultad, que se encuentran con otras personas que piensan de esta manera, no se sientan intimidados por esto, porque ellos saben lo que sucedió hasta aquí, pero nosotros tenemos revelaciones de lo que va a suceder de aquí
en adelante. Pablo describió la sociedad en el siglo XXI, 2000 años atrás, por las revelaciones. Hoy tenemos el Espíritu y el Espíritu puede darnos revelación. Entonces no vamos a conducirnos por lo que el mundo dicta y por lo que la sociedad piensa. Nuestra base es la palabra. Nuestra identidad es de hijos de Dios. Y la manera de cómo las personas piensan no debe ser nuestra manera de pensar. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Es eso.